La ley para interrupción del embarazo en caso de violación, un tema bastante polémico, donde existen criterios a favor, criterios en contra. Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en caso de violación. Yo quisiera conocer usted como directora provincial del Movimiento Libres, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque vamos a ir abordando cada una de estas temáticas. Yo creo que hay que ir al problema de raíz y es que la Corte Constitucional está cometiendo un abuso de su poder. Nosotros como república tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y vemos que la Corte Constitucional no solo no está cumpliendo con su labor, que es resguardar la Constitución, sino que la está pisoteando y además está legislando y obligando a los legisladores a ir contra la Constitución, considerando que en nuestro artículo 45 protege la vida desde la concepción. De igual manera, el artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia protege a los menores de edad desde la concepción. Nos dicen niñas no madres, precisamente porque quieren resguardar a las niñas, pero hay una realidad, o varias. En el Ecuador, las menores de edad son inimputables, es decir, no es que se están metiendo presas a menores, eso no es una realidad. Entonces, toman un caso muy lamentable y hay que verlo históricamente. Y esto es muy incómodo, como bien señalas, es un proyecto de ley, porque no es una ley, es un proyecto de ley muy incómodo, polémico, pero hay que resaltar, porque esa es mi área, la historia. En Estados Unidos se legalizó el aborto libre mediante una denuncia falsa de violación. Y eso es lo que está pasando, porque mediante este proyecto de ley no se exige denunciar al violador. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una reversión del sistema judicial, donde el delincuente va libre y se condena a pena de muerte a un inocente. El Ecuador, como firmante del Pacto de San José, abolió la pena de muerte. Es decir, no puede castigar con ese crimen, por ende, ¿cómo puede ejecutar de esta manera? Y particularmente, eso está en el artículo 5 del Pacto de San José, que tiene jerarquía constitucional, que no se puede revertir culpas, es decir, o trasladar. Entonces, no puede una criatura pagar por el delito de su padre biológico. Y de igual manera, estamos viendo que no solo no hay una reparación para la mujer abusada, sino que hay un peligro latente para las demás mujeres porque tenemos criminales sueltos. Y tenemos un proyecto de ley que permitiría al propio violador llevar a una menor o una mujer adulta a abortar. Yo viví en Argentina y estudié en la universidad y ahí viví esa realidad, donde había proxenetismo de menores y donde los proxenetas llevaban a las menores a abortar en el 6º mes porque las prostituían hasta que su embarazo era visible. Y justamente como las criaturas mediante un habeas corpus, que es justamente un recurso legal, logran que nazcan vivas. Y cuando nacen vivas se les hace el ADN, se rastrea al violador y uno de ellos dice, yo no la estaba violando, yo estaba pagando. Entonces, el aborto por violación, lejos de traer justicia a las mujeres y niñas, mata a las más pequeñas. Porque ahora con la modificación, perdón si me adelanto la pregunta, que como bien señala, recién pasó el segundo informe, se modificó. ¿Por qué? Porque el presidente Lasso advirtió que él iba a vetar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la ley o el proyecto de ley establecía que en el caso de abuso a menores era sin límite, o sea, hasta el 9º mes se podía, entre comillas, interrumpir el embarazo, y en el caso de mujeres adultas hasta la semana 28. ¿Qué implica un aborto en ese momento? No es aborto ya, sino que es un parto inducido. Perdón, disculpe. Yo decía que es ya un ser humano, porque ya está a punto de nacer, prácticamente faltan pocas semanas en este caso para que el niño pueda nacer. Exacto, y de hecho como, bueno, en realidad biológicamente es un ser humano desde la concepción, pero como bien señala, ya está totalmente formado. Lo que hacen es inducir el parto mediante cesárea o mediante parto vaginal, y lo que hacen es que esa criatura nazca viva y permanece desatendida y muere ahogada en su llanto. Eso podría pasar, perdón que le corte, Pamela, ¿eso podría pasar
siempre y cuando se hubiera dado paso, ¿no? A como estaba establecido. Sí, le comento. Sí. Sí, sí. Sigamos Sí, sí. analizando este tema. Antes de avanzar, tiene saludo de Wilmer Franklin y también de Elena del Valle, quienes están pendientes de esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Plataforma al Aire, pero es importante, como yo decía, este tema, porque el presidente de la República anticipó cuál iba a ser su decisión y él dijo que prácticamente este proyecto de ley lo vetaría porque no estaba de acuerdo con la decisión que estaba tomando la Asamblea Nacional. Y uno de los nudos críticos del proyecto de ley era la temporalidad del embarazo. Es a lo que estamos entrando en esta materia para que nuestros amigos internautas vayan entendiendo la importancia de este proyecto de ley, porque como lo estamos conversando, es un proyecto de ley que está listo ya para segundo debate y que se espera ya que en el transcurso de las siguientes semanas se apruebe o se desapruebe tal vez con una serie de reformas al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. De allí que se aprobó el informe con los nuevos plazos para el aborto voluntario en caso de violación. En el caso de las menores de 18 años tienen hasta 22 semanas, es decir, 5 meses y medio de gestación. Y en el caso de las mayores de edad, es decir, de 18 años en adelante, hasta 20 semanas, es decir, 5 meses. Tomando en cuenta que también se aborda el tema de las mujeres con discapacidad, que se aplicaría la misma práctica clínica como lo dan a conocer a través de la Comisión de Justicia, donde se está abordando este proyecto de ley. Mi querida Mamela, ¿qué decir al respecto? Simplemente se bajaron los tiempos. Sí, es bastante fuerte esto que pasa y se nota que es evidente a raíz de los comentarios del presidente, donde él anuncia que va a vetar, porque en la sociedad civil el rechazo fue tan fuerte que hasta personajes de la farándula, gente que nunca antes se había manifestado en una postura provida que hasta usted señala, o sea, es un ser humano completo, formado, y yo que tuve el privilegio de participar del primer debate en el Pleno como oradora, todas mis contertulias del lado pro aborto tenían como exigencia que no haya plazos. Y es muy importante el ahínco que había en este tema y la deshumanización que hay. Una criatura de 22 semanas, de 20 semanas, es un prematuro. O sea, es una criatura, obviamente que tiene un riesgo enorme. Ya han habido casos de niños que nacen a las 21 semanas y con supremos cuidados logran sobrevivir. Y ahí vemos la arbitrariedad, que cómo puede ser que hay seres humanos con jerarquías que unos valen más que otros. Y el ahínco que hay en deshumanizarlo. Yo estuve en un debate con una militante feminista, Lolo Miño, y ella le preguntó al moderador, ¿cómo va a reducir el aborto por violación la violencia hacia la mujer? Y ella dijo textual, nunca se trató de eso. Está filmado, lo pueden ver en el programa Ingobernables. Y eso es lo importante que hay que destacar. Este proyecto no apunta a reducir la violencia hacia la mujer, sino que como sociedad veamos la maternidad como un problema y no el abuso. Que veamos que el tener un hijo es un estorbo y no el tener criminales sueltos. Es literalmente una reversión de todos nuestros cánones morales donde la madre, en lugar de ser la que gesta, la que da la vida, es la que da la orden de matar. Y veamos desde un aspecto humanitario, ¿qué apoyo le estamos dando a esa mujer? Si ella fue víctima de abuso sexual, ¿cómo podemos agregar más violencia a la ecuación? Esa mujer lo que necesita es apoyo y contención, sobre todo en el caso de menores. Y veamos cómo estas políticas han fracasado en países vecinos y en la región. En Bolivia, el aborto está siendo forzado en menores, forzado en mujeres indígenas, se les está arrebatando de los hogares, no solo de su casa, de su familia, sino incluso en hogares donde están protegidas, porque cuando es derecho, es ley. Y dicen que no se va a obligar a nadie, pero eso es absolutamente falso. José María fue arrancado de las entrañas de su joven madre y esa criatura firmó que lo daba en adopción y llegó a la Defensoría del Pueblo Boliviano y mató a la criatura. ¿Cómo? Interrumpiendo el embarazo, entre comillas. Nació vivo, pero como era tan prematuro, lo dejaron morir. Y si permitimos hasta las 22 semanas, eso es lo que va a pasar. Ahora, Mamela, ¿qué decir? Estamos abordando una palabra
que yo considero últimamente se la está utilizando mucho y es la deshumanización. ¿Qué está pasando con la sociedad donde a estas alturas la Asamblea lo único que busca hacer es coger y cumplir con los tiempos establecidos por la Corte Constitucional, sin analizar el proyecto de ley a conciencia, cuando en este caso la Comisión de Justicia ha indicado que se está socializando el proyecto de ley o que por lo menos se hizo o se cumplió con esa labor? Yo creo que hay un problema bastante fuerte y bienvenidos, si leen inglés, tengo un libro que se llama Igniting Liberty, que es justamente el vínculo entre el aborto y el autoritarismo. En el momento que se le da al Estado el poder de determinar quién vive y quién muere, quién nace y quién no, hay un abuso y un exceso de poder. Y eso es lo que está pasando, no solo a nivel estatal, sino internacional, porque esto viene con presión internacional. La Organización de las Naciones Unidas le ofreció al Ecuador una fuerte suma, más de 40 millones de dólares, para paliar la crisis del coronavirus a cambio de legalizar el aborto. Está en la página 22 del manual. Entonces hay que entender que estamos subordinados a intereses transnacionales y, como dato curioso, el presidente de Estados Unidos acaba de revocar el acuerdo de la Ciudad de México que impedía financiar abortos en países del tercer mundo. Es decir, a partir de ahora Estados Unidos puede financiar esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La persona que habló antes de mí, una activista feminista en el Congreso, en la Asamblea, dijo: la calidad de vida importa más que la vida misma. ¿Qué nos quieren hacer creer? Si uno nace en un entorno de violencia y pobreza, mejor que muera a tiempo. Nos quieren hacer creer que en lugar de superar la pobreza y superar la violencia, hay que minimizar la población. Entonces, están creando una jerarquía, una discriminación, un clasismo y un racismo, porque fue parte arraigada del discurso que esto había que garantizar para las mujeres negras e indígenas. Matar a las criaturas negras e indígenas, creería que lo antirracista sería garantizar su derecho a vivir. Entonces es muy importante ver lo cargado ideológicamente y políticamente que están estos discursos. En Estados Unidos es el ejemplo flagrante. La fundadora de la primera clínica de aborto daba charlas para el Ku Klux Klan. Y hoy, en Estados Unidos, el lugar más peligroso para un negro es el vientre de su madre. Son 1 de cada 3 abortos, 20 millones desde la legalización. Pero con todo lo que está pasando y a estas alturas, cuando en pocos días, un poco más, hasta el 25 han indicado que se podría aprobar el proyecto de ley, ¿qué puede hacer la ciudadanía al respecto? Tal vez seguir actuando como lo han hecho a través de redes sociales, mostrando su postura en contra de esta decisión tomada por la Comisión de Justicia, o ustedes como conocedores en esta rama, pues acudir a la misma asamblea, a la misma comisión y plantearles la necesidad de que no se apruebe esta ley como tal. Bueno, todavía tenemos varias instancias. La primera que tenemos es que se archive esta ley. Si 70 asambleístas determinan que se puede archivar, se puede archivar. Y otra cosa, si logramos que el presidente vete, por un año entero no se habla del tema. Señores, sí, tenemos prioridades, y usted misma empezó hablando de esto, la pandemia, la reactivación económica. No es prioritario matar a criaturas inocentes. Sí es prioritario combatir la delincuencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Incentivar y apoyar a nuestros asambleístas, sobre todo, yo creo, las mujeres, porque dejar en claro que esto no es un tema de mujeres, y los hombres sepan, ustedes no tienen por qué quedarse callados, porque ustedes también tienen un rol aquí. ¿Quieren una sociedad donde los hombres defienden a las criaturas inocentes y a las mujeres? ¿O donde les exponen este tipo de peligro con leyes que permiten a los violadores estar en libertad? Entonces, primero apoyemos a nuestros legisladores y alentemos al presidente a afirmarse en su postura. Y estar muy pendientes sobre todo de la reunión que mantenga el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Ahora, un punto fundamental que hemos estado conversando aquí es sobre la violencia a la mujer. ¿Qué pasa en este contexto? Porque todos los días escuchamos que lamentablemente una mujer ha sido violentada. Y es atentar contra sus mismos derechos el hecho de que se puede interrumpir el embarazo, lamentablemente así sea a causa de una violación. Sí, se nos está queriendo hacer creer que como hay violencia hacia la mujer, para que ella sea soberana sobre su cuerpo, tiene que poder abortar. Pero la realidad es distinta.
El cuerpo humano tiene un corazón y no dos. Si hay un corazón que late en tu interior, no es tu cuerpo y por ende no es tu decisión. Y si queremos erradicar la violencia hacia la mujer, tenemos que comenzar por las más pequeñas. No podemos validarlo, porque si estamos permitiendo un aborto hasta la semana 22, el sexo ya es más que visible. La causa número 1 de muerte femenina en el mundo es el aborto selectivo. Se calcula que hasta el año 2035, más de 150 millones de mujeres habrán sido abortadas. Entonces, si en verdad queremos reducir la violencia en la sociedad, no podemos validar matar a seres humanos inocentes. Si queremos reducir la violencia hacia la mujer, hay que empezar por las más pequeñas y, por supuesto, aquellas que han sido agredidas sexualmente, no darles como solución más violencia. Y, por supuesto, capturar a los violadores y no dejarlos libres de denuncia. Y eso es algo fundamental, el hecho de que en la misma ley se llegue a abordar esta temática. ¿Cómo castigar de alguna manera a estos violadores? Porque no solamente estamos hablando de mujeres adultas, estamos hablando también de niñas, ¿no? Que pueden tener 10 años, 11 años, si es que ya están listas para ser madres. En este caso, si es que su cuerpo ha comenzado ya a ir entrando a la adolescencia. Pero si estamos del lado de las niñas, y me voy a poner en esa posición, resulta que hubo una violación, soy menor de edad, estoy desesperada porque encima de eso no tengo respaldo de mi familia y me siento presionada en este contexto y considero que lo más importante o lo que me puede ayudar tal vez a olvidarme de esta situación crítica que me pasó fue no permitir que nazca el niño. Entonces también hay que ponerse en esa postura, digo yo, cuando hablamos de menores de edad, hasta qué punto es importante el respaldo de la familia y de las mismas autoridades, porque son niñas que están en proceso de desarrollo, que no entienden qué pasó en su familia, que no entienden qué pasó a su alrededor. Le agradezco mucho por abordarlo desde esa perspectiva, que es la más lamentable y la más importante, ¿no? Que son justamente las más afectadas. Y yo creo que quienes pregonan ese discurso es precisamente porque no son voluntarias en las maternidades. Quienes sí lo somos, conocemos esos testimonios de primera mano. En el caso de menores abusadas, tienen un acompañamiento psicosocial en el cual generan un vínculo con la criatura a lo largo de la gestación. Son muy pocos los casos donde no generan un vínculo y al momento de nacer la criatura y al ver sus pies, sus manos, su cara, automáticamente sucede. Cuando hay un contexto de demasiada violencia, son muy escasos donde no sucede y ahí se procede a la adopción. Yo creo fielmente que hay que pregonar la adopción desde la concepción para que a esa niña, a esa adolescente, no le falte contención desde el principio, que no se sienta sola. Y otra cosa, nuevamente, Cuba, que fue el primer país que legalizó el aborto en América, tiene el 60% de sus mujeres estériles es por causa de abortos previos. Más que seguro que esa niña, esa adolescente, no está preparada emocionalmente para gestar. Sin embargo, el daño que le puede causar un aborto, no solo emocional, sino físico, puede resultar en su esterilidad. Entonces, no estar lista para ser madre hoy, pero quedar condenada a nunca estar lista para ser madre por causa de un aborto, no es la opción. Y yo que acompaño retiros post-aborto, le puedo afirmar que esa secuela, esa herida es muy profunda. Termino con esto. En uno de los retiros que acompañé, una mujer tuvo 6 abortos, porque en su juventud tuvo un aborto inducido y fue tal el daño en su útero que perdió a los 5 siguientes cuando ya era una mujer felizmente casada y cargaba con el dolor que sus 5 hijos deseados murieron por causa de aquel aborto. Entonces imagínense si en un cuerpo tan joven, tan pequeño, hay un aborto, la secuela que puede haber en su reproducción futura. Entonces hay que considerar todas esas variables y además cargar con el peso de haber dado fin a otra vida. Entonces pasa de ser víctima a victimaria y esa secuela emocional es muy difícil de enfrentar. Un tema importante que usted acaba de tocar, Mamela, y es esto, la secuela emocional que queda en este caso en el pensamiento, en el sentimiento de la futura madre, porque es algo de lo que no se habla tampoco. El hecho de perder a un bebé, si es que ha sido
a causa de este tipo de violencia y que le inducen a que usted necesariamente se realice un aborto, genera una secuela psicológica terrible en este caso de la futura madre. Y estamos hablando de niños y estamos hablando de jóvenes y de mujeres que ya tienen más de 18 años de edad, pero que al final del día no han entendido el beneficio, la bendición que pueden tener al llegar a ser madres. Sí, y las secuelas lamentablemente es algo de lo cual se evita hablar, pero son reales y existe en psicología lo que se llama el bloqueo. Puedes decir, es que yo tengo un montón de amigas y conocidas que abortaron y no pasó nada porque están en una etapa de bloqueo. Existen bloqueos que pueden durar hasta décadas. Yo conozco un caso clínico de una señora que a los 73 años le entró las secuelas post-aborto. ¿Por qué? Porque se iba a morir. Y al saber que se iba a morir, tenía miedo de encontrarse con esos hijos porque fueron múltiples abortos. Y cómo iba a enfrentarse a ellos en el más allá. Y el tema, hay que considerar que el embarazo, al ser un procedimiento fisiológico, anatómico, biológico, es también un proceso hormonal. Y sabemos las mujeres y los varones que nos acompañan cómo las hormonas modifican nuestra conducta, ¿no? Sabemos que el síndrome premenstrual, estamos lloronas, estamos enojonas, etc. Imagínense cortar en seco, lo que llaman interrumpir un embarazo. Toda esa descarga hormonal va a causar una fuerte crisis emocional. Consideremos el síndrome postparto, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen hasta rechazo a su bebé por la reducción total de esas hormonas? Imagínense cortar el ciclo vital de forma abrupta. Entonces el impacto emocional es real y es muy duro y afecta al círculo social también. Entonces no hay que tomarlo tan a la ligera y mucho menos verlo como una solución. Yo presenté en la asamblea un estudio donde el 93% de las mujeres que abortaron tras haber sido violadas dijeron que no fue la mejor opción y que no lo recomendarían, precisamente porque agregó una nueva herida y una nueva víctima. Así es, mi querida Mamela, tenemos saludos de Catalina Ulloa. Dice, gracias Mamela por alzar la voz con tanta valentía. Bueno, pues ya para ir concluyendo nuestra entrevista, mi querida Mamela, ¿cuál sería el mensaje que en este caso podríamos dar tanto a los legisladores como a la sociedad en general respecto a este tema, ¿no? La interrupción del embarazo en caso de una violencia. Muchos años atrás había una publicidad que decía que el Ecuador es un país pluricultural y mega diverso, ¿no? Y pluriétnico también. Y justamente nuestra diversidad es nuestra riqueza. Entonces, seamos parte de una cultura donde lo distinto se aplaude y no donde se expulsa. Seamos una sociedad donde aquello que es violento se sana justamente con amor. Entonces, no discriminemos a los niños que fueron concebidos en situaciones lamentables y démosles mejores soluciones a las mujeres que han sido violentadas. No más violencia. Cárcel para el violador, vida desde la concepción. Así que a nuestros legisladores que cumplan su trabajo y defiendan la vida desde la concepción, a nuestro presidente que cumpla su promesa y a la ciudadanía que hagan conciencia en qué sociedad quieren vivir, donde los médicos matan o donde los médicos sanan, donde la justicia condena al delincuente o al inocente. Bueno, pues este ha sido el mensaje de nuestra invitada de esta tarde, Mamela Fiallos, directora provincial del Movimiento Libre, a quien le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Plataforma al Aire. Vamos a estar pendientes de ver qué pasa al interior del Pleno de la Asamblea Nacional cuando ya se analice en segundo debate este proyecto de ley. Nuevamente, mi querida Mamela, muchas gracias. Interesante todo el tema que se ha abordado el día de hoy, pues, y sobre todo ese mensaje, ¿no? Un mensaje en sí para la ciudadanía, para nosotras como mujeres y para aquellas niñas que a futuro van a ser las madres de este país. Gracias por el espacio. A la hora. Hola, soy Mamela Fiallos Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal.
y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidas las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.